Bienvenido a una hora de información sobre migración a Canadá. Bienvenido a escuchar los testimonios de quienes han hecho de Canadá su país, adaptándose a su cultura, sistema, clima y más. Bienvenido a escuchar las respuestas a tus inquietudes. Bienvenido a Canadá. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio. Bienvenido a Canadá. Quien les habla, Liliana Salgado, desde este punto y hora. Y bueno, hoy tendremos, como siempre, invitados especiales. Nuestra invitada el día de hoy es toda una artista, una mujer que ama, le apasiona, le encanta, mejor dicho, vive para la danza. Y eso lo vamos a hablar aquí en Bienvenido a Canadá. Vamos a conocer un poco de nuestra invitada, que es Sandra Ñáñez, y vamos a descubrir su historia, y también vamos a ver cómo ella ha podido llegar a ocupar un importante puesto aquí en Canadá como profesional con lo que le gusta hacer. Así que también tendremos las noticias de inmigración y, por supuesto, el tema con Jesús Hernández Visasoy. Vamos a hablar de eso mucho más adelante. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en Bienvenido a Canadá. Los profesionales latinos nos comparten cómo han logrado sus objetivos profesionales en Canadá, su formación y competencia, órdenes profesionales y más en Bienvenido a Canadá. Continuamos y ya está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a Sandra Ñáñez. Ella es, ella trabaja como formadora artística en danza en la escuela Île des Sœurs, la isla de las hermanas aquí en Canadá. Así que bienvenida a esta mañana, Sandra. ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y gracias a ti por aceptar nuestra invitación. De verdad que, wow, estaba viendo todo ese, ¿cómo podemos decir? Ese material maravilloso que tienes, toda una historia de danza, de arte, de pasión. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Llegas aquí a Canadá hace cuánto tiempo, Sandra? Hace 10 años, exactamente. Wow. ¿Cuál es ese motivo que te impulsa para venir a Canadá? ¿Llegas como artista? ¿Qué es lo que te hace venir a Canadá? Llego como esposa. Ah, vaya, interesante historia. Eso es lo que me gusta, porque nuestros invitados, o sea, lógicamente uno siempre tiene como ese antes de conocer un poco de de las personas que pasan aquí con nosotros, pero bueno, qué bonito descubrir eso. Cuéntanos cómo fue eso. ¿Te enamoraste y así? No, bueno, mi esposo es mexicano. Okay. Mi esposo es mexicano y él tenía la inquietud de vivir acá, él es ingeniero, él tenía la inquietud de desarrollarse en Canadá. Y teníamos en ese momento una bebita de 6 meses. Uh-huh. Entonces, bueno, pues él había solicitado la residencia, le había llegado. Uh-huh. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿qué hacemos? Hay que irnos. ¿No? Y yo, ¿qué? Y yo, bueno, pues con toda una carrera en teatro, en televisión, un buen lugar en mi medio, bueno, finalmente decidimos venirnos para acá. Y ya veníamos con mi primera hija, que se llama Paula, uh-huh. Venía de 6 meses, y bueno, pues tocó llegar aquí a reinventarse completamente, porque no nada más porque era otro país, sino porque cambias de etapa, vienes en la etapa de mamá. Ok, entonces, duro, es difícil vivir ese proceso de cambiar de país, de inmigrar como mamá. No sé cómo es ese proceso para las personas que, por ejemplo, ahorita nos están viendo y que están en esa etapa de ser madres y pensando precisamente en cambiar, en viajar, en residir en otro país. ¿Cómo es este proceso? Háblanos un poco acerca de eso. Pues bueno, definitivamente tienes que querer hacerlo. Pero como quiera, cuando de repente dejas el escenario, dejas el teatro para estar con tu bebé, ya ahí es un cambio. Ya. ¿No? Entonces, bueno, después, ya me toca empezarlo acá y obviamente es un poquito más difícil por el tema de la nieve, el tema del invierno, que pues estás como que un poquito más encerrado, pero llega un punto en el que, por lo menos para mí, ya la nieve ya no era un impedimento. Yo ya hacía como que mi vida normal.
con mi bebé y bueno, mi carrera estaba un poco de lado, pero o eres mamá o estás en el escenario, no puedes estar haciendo las cosas al mismo tiempo. Okay. Ya, ¿y cómo enfrentas ese cambio aquí cuando llegas a Canadá? Bueno, te dedicas a ser mamá y luego ¿cómo comienzas a proyectarte como artista? Bueno, definitivamente llegó un punto en el que yo, que siempre he estado acostumbrada a estar en audiciones, en escenarios, trabajando, muy movida, muy activa, pues ya me empecé a desesperar de estar en la casa. Entonces, pues ya no quise regresar al escenario en ese momento porque nosotros tenemos los horarios contrarios de todo el mundo. Mientras todo el mundo descansa, nosotros estamos dando función en el teatro viernes, sábado, domingo. Ya. Entonces, ya no quise seguir por ahí. Ese ritmo, digamos. Exactamente. Y entonces, bueno, ahí es donde te tienes que reinventar porque dices, bueno, entonces, ¿ahora qué voy a hacer con todos mis años de experiencia, con todo lo que tengo yo invertido y qué voy a hacer con todo eso ahora? Okay. Entonces, bueno, ahí es donde, bueno, además de que yo no sabía que cuando uno se viene a la provincia de Quebec, la provincia de Quebec es bien diferente a la provincia de Ontario. Entonces, particular, cuéntanos eso. Claro, entonces, bueno, yo en México, la industria del entretenimiento es muy grande, la industria del teatro es muy grande y yo podía perfectamente bien vivir de eso y dedicarme a eso 100%. Cuando yo me vengo acá a Quebec me doy cuenta que acá es mucho más cultural. Las oportunidades para todos los artistas, para los músicos, para los bailarines y obviamente... Es mucho más amplia. No, es mucho más pequeña y aparte está muy enfocado a los festivales culturales, en donde ahí pues no hay presupuesto realmente, es un poquito de amor al arte. Y aparte es comparado con México es una industria mucho más pequeña. Y después me di cuenta que realmente en donde hacen comedia musical y donde es mucho más grande es en Ontario para los artistas, pero bueno, nosotros estábamos acá, decidimos acá nos gustó y entonces tocaba reinventarse porque bueno, ¿ahora qué hago? No nada más porque soy mamá, sino porque Quebec es muy diferente a México, a Ontario, incluso a Estados Unidos en el tema de la industria del entretenimiento. Entonces, yo conocí una marca de productos de danza y dije, bueno, pues yo creo que yo puedo trabajar en esta compañía porque, bueno, algo conozco de danza desde tantos años. Entonces, ¿tú comienzas como a hacer algún tipo de distribución para esta compañía? Yo empiezo a trabajar con ellos, esta compañía está en Ontario y yo voy a Ontario, me entrevisto, me contratan y empiezo a trabajar, pero entonces, claro, entonces viene ahí el tema del idioma, que yo llegué hablando inglés, no 100%, pero pues vamos a decir, te defendías. Me defendía bastante bien, sí, pero no en francés. Wow. Y entonces llegas con una bebé, adaptándote a la nieve, dejando el escenario y teniendo que aprender idiomas. Era mucha información al mismo tiempo para mí. Me meto a mis cursos de francés, no era fácil porque entonces, bueno, me embarazo por segunda ocasión y tuve náuseas, tuve todos los achaques que puedes tener. Todos, entonces no te puedes ni concentrar, no puedes nada, pero bueno, algo aprendí de francés y cuando yo me empiezo a trabajar, aparte ahí me doy cuenta que pues necesito los dos idiomas hablados y escritos y todo, ¿verdad? Había que echarle ganas al francés, al inglés y a todo. Entonces, claro, yo ocupo el inglés porque la compañía para la que yo trabajo en Ontario es anglófona, pero mis clientes están en Quebec y son francófonos. Algo interesante, yo quisiera que destacáramos esto, si hubo un apoyo de parte de algún organismo comunitario, si tú buscaste ayuda en ese proceso de qué hago, a dónde, o sea, cómo me reinvento, cómo me reoriento ahora, qué tengo un potencial inmenso, pero ¿qué hago con él si no sé comunicarlo? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ofrece como ese soporte a nivel sociocultural, digámoslo así, aquí en Canadá? Claro, bueno, afortunadamente, la verdad es que sí hay bastantes organismos aquí que nos ayudan con los idiomas. Yo ya no podía estar en la francización, bueno, sí podía estar, pero no quería estar en la francización del tiempo completo porque estaba con bebé y estaba embarazada y un trabajo, o sea, ya era muy complicado. Y entonces yo fui a un organismo que se llama SEDA y ahí ofrecen cursos de tiempo parcial que fueron ideales para mí. Fui a mis cursos, aprendí bastante y llegó un punto en que yo tenía que escoger porque me empezó a ir bien en mi trabajo.
O le dedicaba las horas a seguir estudiando francés, o le dedicaba las horas a salir a vender, que ese era mi nuevo trabajo. Ya. Entonces, bueno, pues me tocó un poquito tratar de combinar las dos cosas y ser valiente y decir, pues, porque claro, para uno bueno, a mí me intimidaba un poco el hecho de no poderme expresar bien en francés como me podía expresar en español. Sí. Y en el trabajo de ventas, pues te tienes que saber expresar bien. Absolutamente. Entonces, bueno, me tocó ser valiente y decir, voy a llevar las dos cosas al mismo tiempo. Y pues así fui perfeccionando el francés y bueno, pues ahí sigo hasta el día de hoy en ese trabajo, en donde ocupo los dos idiomas. Y ya, bueno, mis hijas ya ahorita una tiene 7 años, la otra 10 años. Y ya hay mucho más, todo al mismo es más tiempo. relajado. Sí, wow. y te hice todo al mismo tiempo, aprender los idiomas, aprender a vender, porque yo no sabía vender, yo lo que sabía era bailar. Pero yo podía recomendar los productos porque yo sabía para qué hay funcionaba. algo interesante que cuentas y es que cuando tú conoces lo que tú haces, es absolutamente seguro que tú vas a tener éxito cuando vas a mostrarlo, cuando vas a venderlo, porque tú conoces tu producto, tú conoces lo que haces. En este caso es lo que tú haces. Sí, pero no conoces la cultura y no conoces los idiomas. Okay. Y para poder abrir puertas, tienes que conocer y adaptarte a la cultura y a los idiomas. Ya. Entonces era un reto. Es todo un reto, porque es comunicar lo que sabes y lo que tienes, y si no, definitivamente si no lo sabes comunicar, pues estás perdido. Entonces es ahí el reto. Bien interesante todo esto. Finalmente ya tus hijas están grandes, ya están más grandes y lógicamente pues todavía requieren de bastante cuidado, pero ya tienes un poco más de tranquilidad y puedes dedicarte mucho más a lo que te gusta hacer. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Sandra Ñáñez, toda una artista aquí en Bienvenido a Canadá. Entre más una persona conoce la cultura del país de acogida, más fácil y rápido logrará cumplir sus objetivos de adaptación y dar a conocer también su cultura. Nuestros invitados hablan de los diferentes temas de integración a la sociedad en Canadá. Si usted vive en Canadá y quiere compartir sus experiencias de vida, laborales, profesionales o simplemente dar recomendaciones a otros latinoamericanos que desean conocer cómo es la vida en Canadá, lo invitamos a participar en nuestra emisión Bienvenido a Canadá. Sandra Ñáñez, quien, hoy en día es una tremenda profesional aquí en Canadá, trabaja como formadora artística en danza y pero pues, ¿cómo llegó a ese proceso? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero, ¿quién era Sandra Ñáñez antes de llegar a Canadá? Porque definitivamente tu participación en lo que es el medio artístico en México fue bastante fuerte, es decir, tienes un bagaje cultural, un bagaje profesional bastante amplio. Háblanos un poco de ese antes de Canadá. Antes. Bueno, yo empiezo a bailar a los 4 años de edad en Tampico, Tamaulipas. Y después, me voy a la Ciudad de México y empiezo mi carrera como profesional. Y antes de eso estuve en la etapa de ir a competencias de danza a Estados Unidos, hacer audiciones, ganar becas. Estuve en Estados Unidos un tiempo estudiando y después de eso es que me voy a la Ciudad de México y empiezo a trabajar como profesional. Y pues es una carrera que no es fácil porque hay que estar audicionando todos los días, tiempo. Cada semana, por proyecto. Y nunca tienes garantizado que vas a ganar la audición. Entonces, obviamente es un reto. ¿Son muy fuertes estas audiciones? Pues sí, hay audiciones pequeñas donde vas a competir con 10 personas, pero hay audiciones que vas a competir con 500 personas y ocupan a 4 bailarines nada más. Por ejemplo, ¿para bailar con quién? Para bailar ¿La presentación de quién? Por ejemplo, cuando son artistas muy reconocidos, en mi caso yo fui bailarina de Caló, de Alejandra Guzmán, de Cristian Castro, de Thalía, de OV7, de Pedro Fernández, de cualquier cantidad de artistas. Y esos son trabajos que quizás no son audiciones tan grandes, son un poquito más pequeñas, pero
es difícil porque van a ocupar a 1 o 2 bailarinas y tienen tours a nivel internacional, entonces todos los bailarines quieren obtener ese trabajo, sí. y bueno, pues es una competencia fuerte. Hay otras audiciones que son más grandes, como las de comedia musical, donde estás con 400, 500 personas y quizás van a ocupar solamente a 8 personas, y además son perfiles muy específicos que te buscan de tal estatura, de tal color. Hay un perfil exactamente. Específico. Y entonces, bueno, no es fácil porque como me enseñó mi maestra, que hay los que son buenos, muy buenos, excelentes, y va a haber muchos excelentes, pero hay poquitos que se van a ver especiales. ¡Wow! En una audición. Háblanos de eso. Sí, porque estás con 500 Me gusta personas, ese término, me gusta. Hay muchos que son buenos, hay muchos que son súper buenos y hay muchos que son excelentes, pero quieren a 4. Entonces tienes que hacer que la persona que está escogiendo, le tienes que llamar la atención porque empiezan a recortar, empiezan a hacer recortes y te vas quedando y van siendo menos, hasta que quedan quizás 10 para que escojan a 4. ¿Y qué se siente cuando tú no eres elegido? No, bueno, pues te toca aceptar que unas veces sí, otras veces no. Pero en realidad te toca ahí decir, bueno, aquí somos 10 y van a escoger solamente a 4, ¿cómo me voy a hacer notar? Sin salirme de lo que el coreógrafo está pidiendo. Yo no puedo salirme de nada, no puedo hacer nada diferente a lo que él pidió, pero me tengo que ver diferente a todos. Y todos tenemos que ser idénticos los movimientos, pero me tengo que ver diferente. Wow. Entonces ahí es todo un reto. Súper, me parece, yo no sé, yo digo que definitivamente tiene que ser esa pasión, el entrenamiento de un artista. El entrenamiento es mi responsabilidad, pero ya después de mi entrenamiento viene mi interpretación y viene mi visión de entender, bueno, el coreógrafo yo creo que está buscando esto, entonces, bueno, voy a tratar de apostarle un poco a que estoy entendiendo lo que él está buscando y, bueno, a veces lo logras, a veces no. Ya. Wow. Entre más una persona conoce la cultura del país de acogida, más fácil y rápido logrará cumplir sus objetivos de adaptación y dar a conocer también su cultura. Nuestros invitados hablan de los diferentes temas de integración a la sociedad en Canadá. Para ustedes que apenas nos están sintonizando, les contamos que estamos en entrevista con Sandra Ñáñez. Ella es mexicana y nos acompaña el día de hoy. Y aparte de todo, pues es que le apasiona el arte, le encanta, ella es bailarina profesional y hoy nos acompaña aquí en Bienvenido a Canadá. Hoy en día ella trabaja también como formadora artística en danza en la escuela de Île-des-Sœurs, la escuela de la Isla de las Hermanas, aquí en Canadá, en Quebec. Y bueno, pues estamos hablando de toda esta área profesional, de cómo le tocó volverse un 8 en el buen sentido de la palabra para suplir a todas las necesidades que estaba atravesando y enfrentando en el momento en que llegó. Y una de esas situaciones que también la impulsó y la llevó fue pues su pasión por el arte, y comienza a trabajar como formadora artística en la escuela de Île-des-Sœurs. ¿Cómo llegas a este proceso? ¿Cómo llegas a trabajar allí? Porque pues todavía estás trabajando allá, pero ¿de dónde nace esta idea y esta oportunidad? Bueno, la coordinadora de las actividades paraescolares de la escuela de Île-des-Sœurs es Rosa Elba Iruegas, y ella me contactó. Ella también es mexicana. Okay. Y no me contactó por ser mexicanas, simplemente, bueno, supo de mi trabajo, sí, y le pareció interesante, me contactó, solamente tenía un grupo al principio. Funcionó muy bien, a la gente le gustó. O sea, ¿esto fue una idea nueva o eso ya existía en la escuela? Eso ya existía en la escuela. Okay. Y tienen la escuela ofrece diferentes cursos, danza, yoga, tenis, muchas actividades. Y ella me habló para el área de la danza. Ya. Entonces, bueno, pues yo fui, di un primer curso, le gustó a los papás, le gustó a los niños, le gustó a ella, que era la coordinadora. Y entonces, bueno, pues ya empecé a tener ya más cursos. Todo esto sucede al mismo tiempo que tengo
Que eres bebé, para ese que... entonces era bebé de 1 año, ya estaba también con el trabajo. O sea, alternaste todo esto. Al mismo tiempo, aprendiendo francés con los niños. Bueno, ¿y cómo hiciste con el tiempo? O sea, porque, o sea, no sé. Es mucho, o sea. No sé, pues, bueno, sí, mi esposo, la verdad es que somos buen equipo. Ah, eso es importante. Sí nos ayudamos y los dos, sí somos buen equipo. Eso es bien importante porque yo creo que sola puede ser posible, pero hubiera tomado un poco más de tiempo, ¿no? Claro. En esta parte de ya trabajar en una institución pública aquí en Canadá, la formación, bueno, te contratan y bueno, vamos a ver cuáles son tus capacidades pero ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué formación? ¿Es que tuviste que hacer algún tipo de formación para poder enseñar a los niños en esta escuela? No, en ese momento no. Realmente fue un trámite sencillo y fue un poquito más, mi trabajo habló por mí y entonces fue ya realmente que me quedé. Lo que era un reto para mí era el idioma, porque no nada más que lo estaba apenas aprendiendo, sino que los niños notan el acento, si no entendieron no te corrigen, entonces yo al principio me preocupaba muchísimo de que, ay Dios mío, que me entiendan. Ya. Pero bueno, finalmente sí, fui progresando en el idioma y vaya, nunca hubo ningún problema por ese lado, pero ese es otro de los retos. Ya, es algo bien importante porque entonces en esta parte artística no se requiere de evaluaciones ni de formación específica para trabajar en una entidad pública como una escuela, por ejemplo, aquí en Canadá. No se requiere, pero a diferencia por lo menos en México, todos los que estamos como artistas no necesitamos una certificación, nuestro trabajo es lo que realmente nos da trabajo. Pero definitivamente aquí, para la gente que venga y que sean artistas, definitivamente sí, cualquier tipo de certificación como profesor, es muy importante porque le dan muchísimo valor a las escuelas si los profesores estamos certificados. Al mismo tiempo, lo que realmente te da el trabajo es tu buen trabajo. Ya. Pero un consejo es que si pueden obtener algún tipo de certificación como profesor, como educador, perfecto. Eso abre muchísimo las puertas. Digamos que en tu caso fue realmente, podríamos decir, una bendición que se te haya abierto esta puerta porque pues tú tienes una formación como educación. Wow, eso es bien interesante. Pero también mi currículum de México, yo bailo desde los 4 años de edad y estuve muchísimos años como profesional y tengo un currículum muy fuerte, que en mi caso mi currículum realmente es lo que me abre las puertas, y ya cuando doy mis cursos, ya la gente, bueno, dice, sí, esta es una persona profesional, pero si a la gente que viene, yo le recomiendo mucho que si pueden obtener algún tipo de certificación como profesor, eso aquí abre muchísimo las puertas. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con algo interesante, y es esas recomendaciones que nuestra invitada el día de hoy tiene para ustedes. Lo invitamos a participar en nuestro programa Bienvenido a Canadá, llenando el formulario Compartir mi experiencia, que encontrará en si la tienes página alguna web consulta, contáctanos vía correo electrónico a ninfo@cicanada.com. Síguenos en Facebook y Twitter, CI Canadá. Será un gusto ayudarte y brindarte nuestra asesoría legal en tu caso de inmigración. Continuamos en Bienvenido a Canadá y estamos hablando con Sandra Ñáñez. Bueno, ese proceso, ese trabajo maravilloso, ese trabajo artístico que desarrollas con los niños. Háblanos de esa experiencia, ¿cómo es ese trabajo? ¿Qué edades manejas? Bueno, tengo el grupo de maternel, primero, segundo, tercero y hasta como cuarto de primaria. Ya, más o menos, ¿cuántos niños están recibiendo tus clases? Pues más o menos mis grupos son como de 20 niños por grupo. ¿Tú das estas clases cada cuánto? ¿Cómo es ese proceso? Háblanos de esa vivencia en la escuela con los niños. Bueno, pues tengo
doy clases de hip hop y doy clases de danza clásica en la escuela de l'Île des Sœurs. Y son cursos muy lindos porque trabajamos con ellos por 10 semanas y después hacemos un espectáculo que es para los niños todo un reto porque 10 semanas es bien cortito, pero logramos hacer unos espectáculos bien bonitos, los papás siempre quedan muy contentos y los niños también siempre muy entusiasmados, además de que mis hijas toman mis cursos, entonces pues para mí es así perfecto. Wow, también haces algo de acrobacia, según lo que he escuchado, es que tú también haces como piruetas y todo eso. ¿Cómo es ese trabajo con los niños? Yo estoy muy curiosa de saber. Bueno, pues obviamente que tratamos de enseñarles lo más que podamos. Como están chiquitos, obviamente ellos tienen un proceso, van un poquito más lento que los más grandes, pero son muy simpáticos. Todo lo que hacen, todo se les ve hermoso, todo se les ve muy lindo. Y sí hemos hecho, la verdad, que unas presentaciones muy bonitas con los chiquitines de la escuela. Ah, súper. ¿Una experiencia en particular que ha tocado tu corazón en cuanto al trabajo con los niños aquí en Canadá? Pues realmente los niños son muy espontáneos, pero también ellos te entregan todo. Okay. Tú les montas una coreografía y les dices que esto tiene que ser alegre y que nos tenemos que divertir, y tú realmente ves cómo ellos se están divirtiendo, cómo se entregan de una forma transparente, porque los adultos, me veo bien, me veo mal, ellos nada más disfrutan y dan maromas y dan vueltas porque están disfrutando, y cuando llegan sus papás, bueno, es el público más importante para ellos. Ellos se entregan completamente, y ahí también es una responsabilidad bien grande porque yo sé que para los niños significa mucho lo que van a hacer delante de sus papás. Entonces, bueno, pues ayudarlos a hacer un número bonito y tratar de que todos los niños, todos pasen enfrente a bailar y que todos sean protagonistas en esa presentación, para que, pues, porque es una cuestión también emocional. Ok. Pero no es competitivo al punto de, bueno, hay una exigencia y vamos y con toda, o más bien es relajado. Más bien es relajado, pero sí trato de que los papás vean un lado que no conocen de sus hijos. Oh, wow. Porque muchas veces yo puedo pensar, bueno, mi hijo es un poco quizás tímido, no habla mucho, pero hay niños que con el cuerpo se expresan mucho más. Interesante. Que de forma verbal. Y tengo muchísimos papás que han llegado y me han dicho, es que yo no me imaginé que mi hijo puede ser tan valiente de pararse enfrente y de bailar de esa forma como si estuvieran en la televisión y sonreír y toda esa energía. Y es como conocer el otro lado, ¿no? Y me imagino que también lo reciben, o sea, es lo que tú transmites también, me imagino, toda esa, todo ese conocimiento, todo eso que tú tienes, toda esa pasión, esa entrega, me imagino que ellos también lo reciben, yo les ayudo a que puedan expresar todo lo que tienen adentro, a que puedan transmitir emociones, alegría, mostrarlo, y eso es parte del curso, ¿no? Porque aparte es la única forma. Cuando bailamos es un lenguaje. Uh-huh. Y con los niños, pues obviamente el lenguaje más lindo es porque son unos angelitos. Entonces, claro, todo lo que ellos expresan es hermoso. Y yo les ayudo a que puedan sacar eso y que lo puedan mostrar delante de sus papás. Yo tengo una pregunta que hacerte. Yo tengo una hija. Mi hija ella tiene 16 años y a ella le encanta la danza. Pero diría que a veces ella se siente un poco como, ¿será que sí soy capaz? ¿Cómo podría yo ayudar a mi hija para que ella saque toda esa energía que tiene de poder expresar lo que hay en ella? Claro, bueno, primero que nada, cuando bailamos o vamos a una clase, es para equivocarnos, para que nos salga mal, no importa, porque a eso voy, a hacerlo otra vez, y que no me dé pena. Okay. Porque muchas veces no lo hacemos porque nos da pena, que no se vea bonito. Pero yo a eso voy a una clase. Las primeras veces no se va a ver bonito. Y lo más importante es que a mí me guste. Que yo voltee y yo me diga, es que a mí me gusta cómo me siento, no cómo se ve. Okay. Cómo me siento. Súper. Eso me parece maravilloso. ¿Y cómo nos sentimos nosotros con esta nota? Nos sentimos súper bien. Me encanta esa energía. Nos vamos regresamos después de esta pausa con nuestra invitada Sandra Ñáñez, a quien bienvenido a Canadá.
El gobierno canadiense tiene diferentes programas para quienes desean entrar a Canadá, sea como visitantes, trabajadores, negocios, inmigrantes y estudiantes. Sintoniza de 11 a 12 hora del este. Bienvenido a Canadá. Allí encontrarás las respuestas a tus inquietudes de inmigración y saber cuál es el programa por el cual tú puedes calificar. Así es, sugerencias, Sandra, para todos aquellos artistas, actores, para todos aquellos que tienen esa pasión en la sangre y en las venas de desarrollarse profesionalmente como artistas aquí en Canadá. ¿Qué les podríamos aconsejar? Bueno, yo creo que antes de venir a Canadá sería muy importante saber si quieren estar en el ámbito cultural, en el ámbito comercial y ver en qué provincia hay más oportunidades para, dependiendo si quieren algo más comercial o algo más cultural. También los idiomas. Los idiomas es importantísimo que trabajen los idiomas. Bueno, yo les sugeriría antes de venir para acá. Y también que al ser culturas diferentes, aunque la danza sea un mismo lenguaje y un lenguaje universal, al ser culturas diferentes va a haber pequeñas diferencias que vale mucho la pena explorar, ir a ver qué hacen las compañías de danza, ir a ver sus videos, ir a ver la ideología, la visión y llegar y decir, bueno, entonces yo me identifico más, me gusta más lo que hace el Circo del Sol, no, a mí me gusta más lo que hace la televisión y tratar de buscar ese camino. Ya. Perfecto. Bien, es nuestra invitada el día de hoy, Sandra Yáñez, quien trabaja como formadora artística en danza, una experiencia maravillosa con los niños allí en la escuela de Isla de las Hermanas en Île des Sœurs. Y bueno, pues maravilloso poderla tener aquí con nosotros y aprender de su experiencia. Gracias, Sandra, por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que vuelvas. Claro que sí. Sería genial de pronto un día ir y ver tu trabajo con los niños, sería algo maravilloso. Claro que sí. Claro que sí, me avisan y están invitadísimos. Súper, allá estaremos. No se vayan, continúen con nosotros, vamos a una pausa y regresamos porque vamos a tratar un tema bien interesante después de nuestras noticias aquí en Bienvenido a Canadá. Noticias de inmigración de la semana. Esta es la información en Bienvenido a Canadá, la nueva ley de ciudadanía canadiense, los cambios que entrarán en vigencia a partir de otoño. Y una universidad en Ontario pues revela que dependen cada día más de estudiantes extranjeros. Bien, la nueva ley de ciudadanía canadiense, algunos cambios entrarán en vigor, o más bien entraron ya en vigor a partir del 19 de junio de este año, y para este otoño, Jesús, pues ya se están esperando nuevos, o sea, otros tipos de cambio muy esperados. ¿Cuáles son esas expectativas que tenemos? Pues los cambios son sustanciales, Lili, porque vamos a regresar a lo que se estaba anteriormente. El Partido Conservador, el equipo del señor Stephen Harper había dicho que era muy flexible, era muy fácil ser ciudadano canadiense y comenzó a poner trabas como nuevos exámenes, nuevos criterios, cambiar los tribunales y decir, pues si usted quiere ser ciudadano, vamos a ponerle 4 años, lo que está al día de hoy. Usted debe vivir al mínimo un tiempo en Canadá antes de aplicar 6 meses. La edad va a ser de 14 a los 65 años. O sea, varias cosas que están al día de hoy. También en la antigüedad que tenías antes de ser residente no te contaban. Y bueno, todos esos cambios van a ser nuevamente aplicados a partir de este otoño. Es decir, que se va a reducir el periodo a 3 años. La cuestión de la condición de los 6 meses antes de aplicar se quita. Y va a ser ya desde los 18 a los 54 años la exigencia lingüística. Así como tener la antigüedad aquí en Canadá va a facilitar más la cuestión de la ciudadanía canadiense a partir de este otoño. Bien, perfecto. También queremos
resaltar esta importante noticia, y es que una investigación reveló que la financiación de la Universidad CBC en Ontario pues depende cada día más, Jesús, de la matrícula pagada por los estudiantes extranjeros, y bueno, que aumentó duplicando más de 4 años este financiamiento. Bien, lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, el 88.5% ha aumentado el número de estudiantes internacionales en esa provincia. En todo Canadá han aumentado los estudiantes internacionales debido a la sencilla razón de que uno de los factores para ser residente ayuda en el Express Entry tener un estudio acá y haber tenido ya un trabajo acá que se obtiene después de haber estudiado. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gente busca como una opción para poder hacerse residente, pues venir a estudiar. La otra opción es que efectivamente ha habido una gran demanda de ciertos programas, llamémoslos en informática, llamémoslos en negocios, que las cuales le permiten a las personas tener un buen ingreso aquí en Canadá. Entonces, obvio que la gente va a invertir en dónde va a poder tener esa posibilidad. Y no solamente han aumentado en esa provincia, en todas las provincias han aumentado, y también hasta las carreras técnicas han podido aumentar. Y esto es en relación a gran parte de las políticas migratorias canadienses. Bien, perfecto. Nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema el día de hoy, porque en Visas Hoy estaremos hablando acerca de la actualización del programa de refugio y los programas especiales. ¿Qué opciones para los indocumentados latinoamericanos hay y las personas que están en Estados Unidos hay aquí en Canadá? Nos vamos a la pausa y regresamos con este tema en Visas Hoy. Entre más una persona conoce la cultura del país de acogida, más fácil y rápido logrará cumplir sus objetivos de adaptación y dar a conocer también su cultura. Nuestros invitados hablan de los diferentes temas de integración a la sociedad en Canadá. El gobierno canadiense tiene diferentes programas para quienes desean entrar a Canadá, sea como visitantes, trabajadores, negocios, inmigrantes y estudiantes. Sintoniza de 11 a 12 hora del este. Bienvenido a Canadá. Allí encontrarás las respuestas a tus inquietudes de inmigración y saber cuál es el programa por el cual tú puedes calificar. Si usted vive en Canadá y quiere compartir sus experiencias de vida, laborales, profesionales o simplemente dar recomendaciones a otros latinoamericanos que desean conocer cómo es la vida en Canadá, lo invitamos a participar en nuestra emisión Bienvenido a Canadá. Bien, nuestro tema en nuestra sección Visas Hoy aquí en Bienvenido a Canadá es el siguiente, y es esa actualización de refugio y programas especiales. ¿Qué opciones hay para los indocumentados latinos en Estados Unidos? Y bueno, pues es que definitivamente, Jesús, ante el aumento de las solicitudes de asilo, pues Canadá está, podríamos decir, abrumado, según los datos obtenidos por la CBC, y es que el número de casos, pues definitivamente pendientes, ha seguido aumentando en los últimos meses, pues al llegar aquí a unos 28,500 más o menos, ¿no? Entonces podemos hablar de qué en este tema, en cuanto a este tema, Jesús. Bueno, definitivamente hay una congestión en el sistema de refugio. En cuanto a las aplicaciones, eso no existía desde el 2002, este número tan elevado de tratamiento en espera para poder ser estudiados los casos. Pero hablando de la situación actual, de lo que la gente les interesa saber realmente, oiga, es que aún puedo yo llegar y pedir protección, es que desde el inicio del año comenzamos hablando sobre la situación de los cambios migratorios en Estados Unidos que van a afectar. De hecho, le están afectando ya. Y entonces, pues bueno, desde este mes de agosto en el cual estamos analizando, quisiera informar que ha habido varios cambios en la cuestión del tratamiento de expedientes, pero en sí las oportunidades para la gente que nos escuche, que quiere saber, oiga, yo todavía estoy en Estados Unidos, ya cada vez no puedo dormir, no sé qué va a hacer. He visto amigos que han separado a las familias, que los han enviado a su país, y ahora qué va a pasar cuando me tocará a mí. Saben bien que no van a arreglar los papeles en Estados Unidos porque pues realmente la situación, la política es muy compleja actualmente. Bien,
Jesús, una cosa interesante aquí es que, por ejemplo, precisamente hablando de eso, hay mucha gente que tiene miedo de que la frontera aquí en Canadá la cierren y que, bueno, ¿cómo hace la gente ahí? Bueno, pues es lo que queríamos explicar el día de hoy, que las políticas aún siguen estando vigentes. No ha cambiado absolutamente nada. Existe el convenio de tercer país seguro, es decir, que las personas van a poder seguir llegando si tienen familiares directamente a la frontera, o los que no tengan familiares van a seguir viniendo por los caminos que puedan encontrar para entrar a Canadá, exigir su derecho internacional de pedir protección. Claro que hay una presión social, comunitaria, en la cual dicen, bueno, aquí la gente se cuela fácilmente o se pone en riesgo la vida de la gente que llega acá, como lo manifiestan los organismos de defensa de los refugiados. En este caso, el gobierno al día de hoy pues no ha visto que haya un cambio. Es la información importante para ustedes. No significa que no va a haber cambios a final de año, porque también el gobierno dijo que iba a hacer una revisión, y esta revisión es la que va a hacer que haya una tranquilidad por el mínimo por este año. No sabemos qué va a pasar el próximo año. Okay. Por otro lado, en la cuestión de que hablábamos de que el sistema está lleno de personas refugiadas, que hay más de 28.500 personas en proceso, pues el gobierno en este septiembre ya comenzó a nombrar nuevos comisarios, va a ver nuevas audiencias, y al día de hoy, efectivamente, al principio de año tuve algunas audiencias que de clientes que teníamos que a los 2 meses se respetaban, a los 60 días iban a su audiencia. Al día de hoy, de los que entraron de refugiados, digamos, en el mes pasado o estos 2 meses, ninguno se ha respetado su fecha de audiencia. Es decir, cuando llegan le dicen, bueno, usted va a tener una audiencia a los 2 meses, no se ha respetado, la postergan la audiencia, esto que hace que la gente quede un poco estresada. Claro, porque es como como un limbo, digámoslo así, como un periodo de prueba que ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago durante ese proceso? Es bastante como estresante esto. Claro, tienen que esperar y lo único es que les podemos decir que van a esperar, y el gobierno va a meter más personas. De hecho, el secretario parlamentario de Ministro de Inmigración, Serge Cormier, que se ocupa de gestión de sus programas, dice, no hay mucho estrés, o sea, creo que podemos manejar la situación, vamos a trabajarlo y vamos a poner los recursos necesarios. Entonces, conclusión de lo que yo puedo ver a la gente que nos está escuchando, el programa sigue igual, sigue en las mismas condiciones legales, la gente puede llegar a pedir protección, tenga cuidado solamente si tiene familiar o no, cómo hacerlo, por eso tiene que pedir una consultación, porque si no pueden regresarlo de la frontera. Es precisamente eso. Por estos días una persona nos escribía, nos decía, bueno, es que yo puedo llegar, o sea, yo soy indocumentado en Estados Unidos, pero tengo un familiar en Canadá, yo puedo pasarme por dónde, yo llego simplemente a la garita ahí a la frontera y digo, yo tengo un familiar en Estados Unidos y ya entro a Canadá, yo tengo un familiar en Canadá y ya entro a Canadá, o cómo funciona, porque esa es una de las cosas que la gente tiene miedo de acercarse, ¿no? Claro, y sobre todo miedo de acercarse, porque a lo mejor también los americanos lo están esperando de este lado, okay. Y puede que los agarren antes que lleguen a Canadá. Es factible hacerlo, yo no veo que sea tan complejo, solamente hay que tener los detalles muy claros para ello, pero en la cuestión del familiar es muy simple, busque en internet tercer país seguro y vea qué familiares son. No puede ser cualquier familiar, ¿sí? Si es un primo no le va a funcionar, entonces vea y verifíquelo, o haga una consulta con nosotros para que le expliquemos bien los pros, los contras y sobre todo qué es lo que usted puede exigir como derecho, porque usted tiene un derecho internacional. Bien, entonces en ese sentido la política sigue igual, no ha cambiado, posiblemente no cambie este año, no sabemos el próximo año qué va a cambiar, pero los políticos nos dicen que al mínimo tienen bajo control la situación. Bien, interesante todo esto que estamos viendo. Bueno, en caso de que pues el refugio sea rechazado, Jesús, ¿qué puede hacer la persona? O sea, puede que haya una alta tasa de rechazo de la gente que venga de Estados Unidos por 2 razones. Hay gente que ha tenido 5, 7, 10, 15 años y en la frontera le hacen una pregunta tan simple como, oiga, ¿y usted por qué no pidió refugio antes? ¿O por qué pide refugio hoy, 2017? Es que tiene problemas al día de hoy en su país. Si la serie de respuestas no son en relación a la protección, porque algunos hablan hasta la cuestión de Trump, mezclando las cosas, porque varios de los latinoamericanos que se encuentran en Estados Unidos salieron por situaciones difíciles, no fue porque quisieran, de Centroamérica, de México, salieron porque había una situación de peligro de vida o de muerte, que llegaron a trabajar, pero como no están preparados a responder a un funcionario y escriben las declaraciones, cuando pasan a la audiencia, en la audiencia va a ser
tremenda el resultado y frustrante. ¿Por qué? Porque no va a haber mucha coherencia, contradicciones, de que la importancia de saber explicar bien su situación antes de llegar. Eso es bien interesante de tenerlo en cuenta, bien importante, porque puede que se esté diciendo la verdad. No, en todos los casos va a ser la verdad. Exacto. Solamente que hay que tener precisión en explicar cómo es que sucedieron las cosas y sacar los elementos fundamentales. Me encuentro casos que fue rechazada una persona y dice, señor Hernández, presenté el acta de defunción, el periódico, todo, y me dijeron que no. Al leer la decisión, le dijeron que no. ¿Por qué? Dice que juraba y perjuraba que fue porque le había dado un huevito a las cuestiones de los paramilitares. O sea, le dio un desayuno a los paramilitares. Entonces, señor, ¿pero usted por qué lo quiere matar? Pues le digo la verdad, le di un desayuno a los paramilitares en Colombia y mataron a mis familiares, ahora a mí me van a matar. Y el comisario nunca comprendió cómo, por dar un desayuno a un paramilitar lo mataron. O sea, para él sí, es verdad. Pero no se pudo presentar el análisis detallado porque él vio y reconoció. Entonces no puedo explicar bien, pero no es por el huevito que di de desayuno, sino fue por lo que significa el que yo vi y me identificaron. Esa parte no la pudo explicar. Tristemente, aunque dijo la verdad, no pudo explicar claramente esta situación. Okay. Hay personas que me han tratado, señor Hernández, yo estuve en El Salvador, yo vi cómo mi padre lo degollaron, ¿sí? Y bueno, ahora pues no puedo regresar. Pues eso fue hace muchos años, pero yo sé que si regreso va a haber una persecución porque yo estoy investigando quién mató a mi padre. Bueno, pero nuestra pregunta aquí base o importante es ¿qué otros programas tiene una persona? Yo me puedo alargar mucho en la cuestión de refugio. De hecho, tenemos una expertise, como llamamos, una experiencia muy amplia y muy detallada en esta materia que podemos asesorar a las personas. Tenemos un equipo de trabajo que son especialistas, abogados, personas que preparamos a las audiencias, todo para tener una buena representación en cuanto a las pruebas también que tiene usted que presentar. Eso lo podemos preparar y explicarlo claramente si usted desea una entrevista. Pero bueno, ¿qué pasaría en el caso de que una persona se vino, pues quizás se preparó o no se preparó y finalmente el comisario, como es una cuestión personal, no es un juez porque no lo están juzgando de nada, sino es un tribunal administrativo, el comisario va a decir, señor, ¿sabe qué? No tiene credibilidad. Bueno, ¿qué pasa en esos casos? En esos casos una persona tiene derecho a un programa que se llama ERRAR, una evaluación de riesgo antes de expulsarlo, o PRAR. Hay ciertas condiciones que se aplican a los venezolanos, acaban de quitarles la condición de que los van a deportar, ¿sí? Pueden aplicar inmediatamente el PRAR, o sea, hay una suspensión para los venezolanos, o sea, que el venezolano que entra no está obligado a que le tienen que sacarlo inmediatamente, sino que queda en Canadá hasta que haya nuevas noticias de la situación. Pero si es negado el refugio, hay unas condiciones que puede presentar un PRAR, o la persona que, como acabas de decir, ¿qué va a hacer mientras está acá? Hay un programa muy interesante que no existe en Estados Unidos que se le llama Humanitarian Compassion. Búsquelo usted en internet. Sí, no sé, Canadá, bueno, te puedo buscar en Canadá, pero en Inmigración Canadá, busque la palabra Humanitarian Compassion y va a haber varias condiciones que va a decir, si una persona ya se integró a Canadá, ya habla el idioma, tiene una empresa, ha pagado impuestos, tiene familia, va a hacer que la persona pueda aplicar sobre ese programa y puede que sea aplicado. Para eso había que ver las condiciones que había que preparar ello y para que pueda tener su estancia acá. Hay ciudades santuarios que le permiten mantenerse acá, es decir, sin que sea expuesto ante inmigración. Y bueno, y si alguien viene soltero o no tiene familia y si conoció el amor de su vida aquí en Canadá, bueno, pues hasta puede ser el apadrinamiento también una forma de poder obtener su documentación. Okay. La cuestión es explicarle a ustedes qué opción, cuál es el abanico de opciones y poder presentar las opciones más viables y creíbles de acuerdo a cada caso. En conclusión, podemos decir entonces que es importante que tenga bien en cuenta cómo presentar su caso ante las autoridades acá de inmigración. Eso es bien clave. Y también en caso de ser rechazado, en caso de que no sea aprobado, pues hay otras opciones, ya sea el apadrinamiento, en caso de que, tú lo acabas de decir, en caso de que pues tenga alguien aquí, que se enamoró, en fin, etcétera. O también pues la opción de continuar. Con consideración humanitaria. O ver la cuestión del ERRAR, había que hacer toda una... Algunos no van a poder aplicar porque muchos están diciendo, bueno, es que tengo una oferta de empleo. Es bien la oferta de empleo, pero no siempre puede funcionar porque la experiencia de trabajo de Estados Unidos, cuando se pide ese tipo de programas, nos van a pedir la visa. Y si estaba ilegal, no tenemos ninguna visa de trabajo americana, lo que nos permite justificar experiencia de Estados Unidos. Ese es el problema que hay. Recomendable también en ese periodo de tiempo que está en espera de una respuesta, decirle a nuestros amigos que están pasando por este proceso que
se capaciten, que no pierdan el tiempo, que busquen un empleo, que busquen también la manera de... Redes sociales, hacer prácticas, digamos, como servicio social, voluntariados, todo ese tipo de cosas. Todo eso va a ayudar y presentar una historia que realmente la mayoría de las cosas son dramáticas desde el momento en que salieron de su país hasta el momento que están en Canadá. Bien, Jesús, pues definitivamente este tema es bien importante, es un tema que nos atañe o que la gente está bien a la expectativa de esto. Gracias por estar aquí con nosotros con este tema. Nosotros cerramos aquí, nos vamos a una pausa porque vamos a regresar con las respuestas a cada una de sus preguntas aquí en Bienvenido a Canadá. Importante el tema que tratamos el día de hoy, Jesús. Bueno, si la gente quiere consultar, está con esa expectativa, quiere tener más información, con más profundidad, más detallado, ¿dónde pueden dirigirse, dónde pueden consultarte, comunicarse con CI Canadá? Bueno, es muy fácil. Ustedes tienen la página de CI Canadá y vienen los teléfonos que pueden llamar directamente. Tenemos un buen servicio en español a nuestros clientes desde 9 de la mañana, 9 de la noche, hora del este, días festivos, sábados, mediodías, trabajamos. ¿Ustedes no descansan? El servicio de la clientela nunca descansa, porque hay que atender siempre a las personas, ¿sí? Y en el caso de que alguien decide y quiera una consulta especializada sobre esto, vale la pena invertir una buena consulta, una buena asesoría para que sepa exactamente antes de llegar, porque muchos vienen a buscar solamente pasar, ¿no? O me agarran a la inversa, me agarran como pollero, ¿no? O coyote, sí. Me dice, señor Hernández, es que usted... No, yo no paso, gente. Lo que yo soy es que yo asesoro para que usted tenga una buena credibilidad a la cuestión de entrar aquí a Canadá. Pueden escribirnos también por Skype en ccanada.servicio por el Skype, y siempre le estaremos dispuestos a organizar una cita para que le podamos ayudar en esos tipos de casos particulares. También puede escribir a info@CI-Canadá y consultar también las páginas, nuestro canal en YouTube. No lo olvide, dejar allí todas sus preguntas. También puede hacerlo a través de cicanada.com, la página web de CI Canadá, y allí obtendrá muchísima más información. Vamos a ir a la pausa y regresamos con las respuestas a sus preguntas aquí en Bienvenido a Canadá. Nos escriben y a esta hora pues queremos dar respuesta a sus preguntas con Jesús Hernández Limones, y nos escriben desde México. La pregunta es la siguiente: soy refugiado colombiano en México y quiero saber si puedo ser candidato para trabajar, para ser trabajador agrícola temporal en Canadá. Bien, el hecho de que sea refugiado colombiano en México no afecta para Canadá. Mientras tenga un estatuto mexicano o colombiano, no hay ningún problema. Trabajadores agrícolas, sí puede ser trabajador agrícola temporal aquí en Canadá, a condición de que consiga un permiso, un trabajo. Un permiso, un trabajo, sí. Y por suerte tenemos un departamento de trabajo y de empleo en CI Canadá, y tenemos la posibilidad, señor Vanegas, de que podría haber una posibilidad de una invitación de una empresa que me acaba de contactar para zanahorias. Así es que, bueno, señor Vanegas, contáctenos, ¿sí? Y posiblemente haya una posibilidad. Es decir, algunas empresas nos contactan para 3 personas, pero la mayoría de las personas tienen que contactar a una empresa o ir al Ministerio de Empleo de México. Okay. Pero solamente son para los mexicanos, para que puedan venir a Canadá bajo los convenios que hay con las empresas. Vamos a estar claros aquí, y es que a CI Canadá les llegó una propuesta. Algunas empresas nos llegan a contactar. Okay, para saber si hay esta oportunidad. Sí, efectivamente. Alguien que esté disponible. Si nos escucha, pues... Perfecto, bien. También nos escribe desde Canadá, y es el señor Lazo, y dice, bueno, pues ya he vivido en Canadá y pues he vivido como estudiante, y pues mi vida... La visa pues era de 3 meses, y pues ahora él quiere saber qué documentos puede hacer para hacer un proceso como residente aquí en Canadá. Bueno, señor Lazo, usted estuvo aquí con visa de estudiante por 3 meses. Eso se le llama una visa, quizás, bueno, si es por 3 meses, la visa es menor a 6 meses, es una visa de turista. Si viene una visa por más de 6 meses, es una visa de estudiante internacional. En el fondo, si ya se encuentra usted al exterior, ya no... Si depende de donde estudió, si es por el programa por Quebec, a lo mejor le va a ayudar el hecho de tener una estancia en Quebec. Si es otro lugar, no.
pero tendríamos que evaluar su candidatura definitivamente para poder ver los puntos que podría calificar el señor. Ok, perfecto. Desde Colombia nos escribe al señor Barrientos y nos comenta que pues él quiere saber si una persona puede calificar por medio de una carta que emite el gobierno de Colombia para que pues como desplazada, forzada, etcétera, se puede solicitar refugio aquí en Canadá. Bien, señor Barrientos, no necesita una carta del gobierno colombiano, solamente necesita probar los elementos que usted tiene temor de su país o el intento de protección en su país, y también puede usted efectivamente pedir protección cuando llegue aquí a Canadá, pero tiene que tener previamente una visa canadiense, y las visas canadienses no siempre son tan obvias, pero es su derecho de pedir protección en Canadá tan luego llegue aquí al país. Bajando del aeropuerto no hay ningún problema, lo puede hacer, o si tiene visa americana por frontera, dependiendo de las condiciones, tiene familia o no, pero usted tiene que probar no tanto lo del gobierno colombiano, que es desplazado, sino quién ahora lo persigue, por qué lo persiguen, qué intentó usted de protección. No es por un hecho pasado normalmente que se gana el refugio, sino es por la cuestión del día de hoy, quién lo está, y identificar la cuestión del agresor o la tortura, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. Gracias, Jesús, por responder a las inquietudes de nuestros amigos que se conectan a través de nuestro canal en YouTube y también a través de cicanada.com. Nos escuchamos en una próxima oportunidad, en nuestro próximo programa. Gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros y traernos esta información tan importante. A todo nuestro equipo audiovisual, a nuestro equipo técnico, también gracias por el apoyo, Joel Meneses y nuestro querido amigo Juan Carlos Ramírez. Soy Liliana Salgado.